Bueno, chicos y chicas, buenos días. Reciban un cordial saludo. Espero que se encuentren muy bien en unión de su familia. Eh, Como les comentaba, el profesor Álvaro Ponce había pedido un espacio para abordar una temática con respecto a lo que es la autonomía y la virtualidad o los encuentros virtuales, pero parece que tiene problemas de la Internet. Él me dice que en cualquier momento, pues si puede nuevamente conectarse, pedirá el espacio. Bien, con respecto a la parte de el desarrollo de los contenidos, ¿sí? En un currículo flexible, pues que siempre hemos venido trabajando, pienso que nosotros en la última guía de aprendizaje, estuvimos trabajando con respecto a un repaso de los conceptos básicos de química. Y nos quedó, creo que nos faltó, hacer una socialización de lo que es la parte de un cuestionario, ¿no? De una prueba pues tipo IFEX que se desarrolló de esos conceptos básicos, ¿no? Frente a los conceptos básicos pues se estructuró esta prueba. Entonces vamos a hacer a socializarla, la prueba, hacer alguna reflexión y luego sí entraríamos a, a desarrollar los contenidos de la guía de aprendizaje integrada número 3. ¿Sí? Entonces me permito con ustedes compartir pantalla para ubicarnos nuevamente pues, en el cuestionario, en la prueba tipo IFES sobre los conceptos básicos de química. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Ah, bueno. Pues tenemos que hacer un trabajo en grupo, un trabajo final con materiales. Estaba sujetando ahorita
la demanda de impugnación de paternidad que hicimos la otra vez. ¿Sí? Ya todo bien. Me pagaron 20.000 pesitos. Permítame un momentico, sí, por favor. Sí, señor. Bueno, chicos y chicas, discúlpenme ese minutico, esos minuticos que se presentó algo aquí, pero ya lo solucionamos. Bueno, para resolver este cuestionario, esta prueba, hay que tener en cuenta unos conceptos básicos que ya los vimos en el encuentro anterior y simplemente es como entrar a repasarlos. Bien, aquí inicia, dice preguntas de selección múltiple con única respuesta, lee los enunciados y selecciona la respuesta que consideres correcta. Una preguntita, ¿se ve bien allí la gráfica? Ahí está. Sí, señor. ¿Sí? Sí, profe, ahí se ve bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, con respecto a esto, me parece que es decir, cuando me propuse hacer esta guía de aprendizaje, es hacer un repaso de esos conceptos básicos, sobre todo que en la prueba de estado este eje temático siempre lo preguntan y siempre sale de primero, ¿sí? Que es el manejo de lo que es la parte de algunos procesos físico-químicos, ¿sí? Que hay que tener en cuenta y que en contexto y que el estudiante debe manejar. Entonces dice aquí lo siguiente. Responde las preguntas 1 y 2 teniendo en cuenta el montaje representado en la siguiente imagen. Si ustedes observan esta imagen, este es un proceso que se llama, es un proceso físico de separación de mezclas líquido-líquido y se llama destilación. Entonces hay que tener en cuenta que en este proceso de destilación se debe contar con un mechero Bunsen, mira que hay una malla de asbesto, este se llama soporte universal, un balón con tubo de desprendimiento, un condensador, otro soporte universal y aquí un Erlenmeyer. Bueno, y aquí se comienza a calentar, entonces este es un montaje en donde pues hay
una solución de dos líquidos. Entonces, ahí hay que tener en cuenta algunos aspectos o algunas propiedades o características del proceso de destilación. La anterior ilustración evidencia el montaje para un método de separación de mezclas denominado destilación. Este método se emplea para separar, para separación de mezclas, dos puntos. Viene aquí sólido, líquido, líquido, líquido inmiscible, líquido, líquido miscible y líquido sólido homogéneo. ¿Cuál es la respuesta? Yo creo que ustedes ya dieron respuesta a este cuestionario y cuál ustedes seleccionaron. Porque pues lo importante es que ustedes también participen, ¿sí? en la solución de Profe, esta. una pregunta. ¿Cómo me dice? ¿La pregunta? Hubo una preguntita. Sí, Ya. esto, Yo pensé que me esa estabas fue la guía que preguntando usted sobre lo esto. puso como, esa fue la guía que usted puso como repasando algunos conceptos básicos de química, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ah, Sí, listo. Entonces ya le digo entonces la respuesta. ya sé. Ok, Yo creo listo. que era la C. Es para que ustedes se ubiquen en esta guía, ¿no? Es que esta es la quinta guía, quinto envío que se hizo, ¿sí? Porque luego viene lo que es la guía de aprendizaje unificada, que pues ya es la parte del estudio de los alimentos o de la canasta familiar en este tiempo de confinamiento y de pandemia. Entonces, si este es un método de separación líquido-líquido, ¿no es cierto? Mira, aquí está, ya lo había dicho, por decir algo, alcohol y agua, ¿sí? Entonces, ¿cómo separamos? No podemos separar ni por filtración, ni por decantación, ni por cromatografía, todos los métodos de separación, ni por tamizado. Bueno, entonces hay un método que se llama destilación. Entonces ya les di la respuesta. Pero de ese líquido, líquido, porque es decir, líquido sólido no es líquido sólido homogéneo, entonces uno descarta inmediatamente en la prueba de estado A y D, y B y C, ahí debe estar la respuesta, porque la respuesta, es decir, el método de separación por destilación es líquido-líquido. ¿Pero qué tipo de líquidos? Líquido, líquido inmiscible o líquido, líquido miscible. ¿Entienden esta palabrita miscible, inmiscible? Estamos para eso, ¿no? Para despejar dudas, que todo esto sea un aprendizaje y que les quede muy bien a ustedes estos conceptos básicos, ¿no? Por eso me permití en este momento, pues, a hacer esta guía de aprendizaje. Bueno, inmiscible significa que los dos líquidos no se mezclan. Por ejemplo, una mezcla, es decir, donde hay una mezcla inmiscible es aceite y agua, ¿sí? Ahí se mezclan dos líquidos, el aceite y el agua. Pero si ustedes ven en contexto en sus casas y echan agua y aceite, ¿sí? Hay una fase de separación, ¿sí? El aceite queda en la parte superior y el agua queda en la parte inferior, ¿sí? Eso es inmiscible. Inmiscible es cuando los dos líquidos se mezclan en diferentes proporciones. Por ejemplo, si ustedes tienen alcohol, que ahora pues deben tenerlo en su casa, ¿no es cierto? El alcohol pues para pues como protocolo de bioseguridad es un compuesto que debe estar permanentemente en la casa. Jabón y alcohol, más que gel, ¿no? Porque el gel es antibacterial. Entonces, lo que debemos atacar no es una bacteria, sino un virus. Pero lo que sucede es que la gel, en este momento, la gel que se compra, los geles, están viniendo o vienen ¿con qué? Con un alto contenido de alcohol. Bueno, listo. Entonces, la respuesta es la C. Líquido, líquido miscible, ¿sí? Y el alcohol, ¿no? Se mezcla, ¿no? Y forma una solución con el agua
en todas las proporciones. Usted puede colocar 5 mililitros de alcohol en 1 litro de agua, o puede también disolver 10 mililitros de alcohol en un mismo litro, o puede disolver toda la botella de alcohol que contenga, contenga la botella, pues, diga usted, 500, 750 ml, y se disuelve en todas las proporciones. Ese es el término miscible, inmiscible. Inmiscible, 2 líquidos no se mezclan. Miscible, 2 líquidos se mezclan en todas sus proporciones. ¿Quedó claro? Alguien que me colabore por lo menos diciendo si quedó claro o no quedó claro. Sí, profe, sí quedó Bueno, listo. claro. Entonces, este método de separación, que se llama destilación, aquí está clarito, destilación, es para separar una mezcla líquido-líquido en donde esos líquidos son miscibles. Pues mire que la respuesta estaba entre B y C, y ahí hay que saber, pues, seleccionar. Listo. Vámonos con la 2. Una de las características del proceso de destilación es la de separar mezclas cuya base es una propiedad intensiva de la materia. La propiedad intensiva, con ustedes ya las vimos, que se llaman propiedades específicas, intrínsecas o intensivas, ¿no? Que son propiedades propias de la materia y que permiten diferenciar un cuerpo de otro. Eso es lo importante, que ustedes, miren, todo este cuestionario nos permite repasar lo que realmente nosotros estábamos mirando en los contenidos temáticos. Entonces, dice, una de las características del proceso de destilación es la de separar, cuya base es una propiedad intensiva de la materia. ¿Cuál es esta propiedad y por qué se caracteriza? Bien, aquí hay todo un cuento teórico. Entonces dice, punto de fusión. No. Cuando ustedes miren destilación por concepto, chicos y chicas, cuando ustedes tengan como método de separación la destilación, entonces es un método de separación de líquidos miscibles teniendo en cuenta el punto de ebullición. Exactamente. Pero entonces, en esa parte, este punto de fusión lo descarto. Eso es lo que uno tiene que hacer en las pruebas de estado. Descartar, ¿sí? Se descarta y luego sí entró a seleccionar pues la correcta. Mire, punto de fusión descartado, punto de congelación descartado, punto de ebullición y punto de ebullición, esa entre B y D está la respuesta. Y entonces miremos, punto de ebullición, ya que al calentar el sistema hasta una temperatura intermedia permite separar las mezclas. Listo. Punto de ebullición sin importar la diferencia de temperaturas. No, la destilación es un método de separación de líquidos miscibles, ¿sí? Teniendo en cuenta el punto de ebullición, teniendo en cuenta las temperaturas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es? La B. ¿Sí vamos coincidiendo con lo que ustedes han hecho en el proceso? Sí, señor, por ahora, pues en mi caso van las dos bien. ¿Cómo me dicen? En mi caso, las dos que hemos socializado están bien. Ah, bueno, muy bien. Nuevamente dice, responde las preguntas 3 y 4 de acuerdo con la siguiente información. Mire, aquí está nuevamente, este es un equipo de destilación, recuerden. Ahí hay esto se llama condensador, balón con tubo de desprendimiento, mechero Bunsen. Aquí está lo que corresponde al Erlenmeyer. Este es un soporte universal, otro soporte universal. Yo aquí les hago un recuento de todo, ¿sí? Es una pinza para el balón con tubo de desprendimiento. Aquí aquí hay un aro metálico que ustedes estudiaron toda esa parte de los elementos, o más bien lo que se llaman material de uso común en el laboratorio. Bien, entonces nos vamos con la pregunta 3 y 4. Aquí se da, mire, este equipo de destilación
Y luego se tiene una mezcla de 3 sustancias con las siguientes características, ¿ya? Compuesto A, B y C. Estado líquido, líquido, líquido. Punto de ebullición 80, 56, 45. Dice, ahora sí miremos que nos pregunta, la pregunta 3. Si se desea separar, si se desea utilizar el montaje de la imagen para separar los líquidos de la mezcla, se debe tener en cuenta algunas propiedades como solubilidad, punto de ebullición, estado de la sustancia, punto de fusión. ¿Cuál es la respuesta? Ahí está muy fácil. La B. La B, perfecto. 3B. Y nos vamos para teniendo en cuenta lo anterior, pues no quiero subirla mucho porque, bueno, ahí para que la miren, dice, la 4. Si se tiene una mezcla que consta de 40 ml de la sustancia A, 60 ml de la sustancia B y 100 ml de la sustancia C, la sustancia que primero se separa es A, porque es la que se encuentra en menor cantidad. B, el punto B. C, porque es la que se encuentra en mayor cantidad. C, porque es la que tiene el punto de ebullición más bajo. A, porque es la que tiene el punto de ebullición más alto. ¿Cuál es la respuesta? La C. La C, 4C. ¿Por qué? Entonces es la C, porque C, mírela aquí, C es el líquido, ¿no es cierto?, que tiene el punto de ebullición más bajo. En eso consiste la destilación, separación de líquidos teniendo en cuenta los puntos de ebullición. Si hay 3 líquidos y uno comienza a calentar, pues debe haber un termómetro que nos esté midiendo las temperaturas de 80, 56 y 45, entonces el líquido que primero se va a separar es cuando al calentar llegue a la temperatura más baja. ¿Listo? Bueno, ahí están muy pilosos. Bueno, miremos el punto 5. ¿Se alcanza a mirar la gráfica o de pronto voy a mirar a ver si aumento otro poquito? Sí, señor, se alcanza a mirar bien. ¿Sí? Ah, bueno. Dios mío, este está como hoy sí está, pero bueno, aquí. Listo. Sí se mira bien, me dice, ¿no es cierto? Bueno, los que están pues de pronto con un poquito, pues no sé si... Bueno, listo. Entonces, aquí hay una partecita de una teoría que hay que manejarla, ¿sí? Con respecto a lo que vamos a mirar ahora. Dice así: un diagrama de fases muestra las condiciones de presión y temperatura de los estados o fases de un mismo compuesto, sólido, líquido o gas. A continuación, se muestra el diagrama de fases del compuesto W o W. Dos valores de presión P sub 1, P sub 2 y dos valores de temperatura T sub 1, T sub 2. Bueno, importante de pronto aquí que ustedes manejen una teoría, ¿sí? Este se llama diagrama de fases y para que de pronto tomen algunos apuntecitos allá ustedes. ¿Qué es el diagrama de fases? ¿Ya tomaron, ya tienen a mano un lapicero, un lápiz y su cuaderno? A ver, pues. Yo ya lo tengo listo. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Bueno, listo. Entonces, para que escriban lo siguiente. Un diagrama de fases es la representación gráfica
Qué pena, profe, ¿me puede repetir otra vez, por favor? Con mucho gusto. Un diagrama de fases, ¿no? Porque ahí está el diagrama, ese es un diagrama de fases, la figura que está aquí. Entonces, un diagrama de fases es la representación gráfica de las fases de un sistema material. En función de la temperatura, coma, presión y composición química. De las sustancias o soluciones. Bien. Listo, profe. Ok, listo. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Mira, aquí en el eje Y va la presión, siempre ahí se coloca la presión, y en el eje, este es bueno, aquí tenemos la representación, aquí y en el eje de las abscisas, es un plano cartesiano, está la temperatura. Por eso es que dice en función de la presión y la temperatura. Entonces, un diagrama de fases es la representación gráfica, ¿no?, de un sistema material. ¿Cuáles son los sistemas materiales? Pueden ser las sustancias o las soluciones. Y entonces se va a representar una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa, teniendo en cuenta la presión y la temperatura y la composición química de estas sustancias o soluciones. En este caso, toda esta área corresponde al estado sólido, o sea, fase sólida. Toda esta área, la fase líquida, y toda esta área aquí es la fase gaseosa. Bueno, yo creo que ahí no hay ningún inconveniente de identificar, pues, los tres estados, en este caso, ¿sí?, o las tres fases. Bien, si ustedes miran este puntico aquí, donde se unen esta curva, esta línea y esta curva, ¿no?, ahí se unen tres líneas, o digamos, tomémoslas como curvas, ¿sí?, porque generalmente esto no es muy recto tampoco. Bien, este punto se conoce con el punto triple. ¿Ya? Punto triple aquí, en el diagrama de fases. ¿Y qué es el punto triple? A ver, importante que ustedes pues lo apunten. Es el punto donde coexisten en equilibrio el estado sólido, líquido y gaseoso. Bien, si de pronto ustedes allá, pues así hicieron un dibujito bastante rápido, o pues yo creo que esto ya lo tienen ustedes bajado de la plataforma en modo. ¿Qué más tiene este diagrama? Listo, ya miramos las fases, presión y temperatura, que son en función de ellas, de estas variables. Y hay que tener en cuenta también cada una de esta curva. Esta curva, bueno, aquí está esta línea y aquí está esta curva. Si ustedes miran esta curva que estoy señalando, si miran la curva que estoy señalando con el cursor, ¿sí? Señor. Bien. Esa línea está entre el sólido y gaseoso, y gas, entre el estado sólido y el estado gaseoso. Mire, esta línea. ¿Cómo se llama el paso del estado sólido
del estado sólido al estado gaseoso. Si recuerdan los cambios de estado, se llama sublimación directa, ¿no? Porque también hay sublimación inversa. Por ende, esta línea se llama línea de sublimación. Listo. En este caso, está hablando de una curva, pero bueno, de todas maneras, pues son líneas curvas, en este caso línea recta. Esta línea curva, listo. Se llama porque está entre el estado sólido y el estado gas, el estado gaseoso. Esta línea entre sólido y líquido, ¿cómo se llama el paso de un estado de agregación de la materia del estado sólido al estado líquido? ¿La decantación? No. La decantación es eso sí, porque decantación es un proceso de separación y acá es un cambio de estado. Entonces, esta línea se llama línea de fusión. Y esta línea está entre el estado líquido y el estado gaseoso. Entonces, ¿cómo se llama esta línea? Vaporización. Línea de vaporización o ebullición. Bien, ya mire todo lo que tenían que saber frente a un diagrama de fases, ¿sí? Esa es la parte del fundamento teórico de esto. Con base ya en lo anterior, entonces hay que tener en cuenta qué es lo que nos están diciendo. A ver, dice, si durante el procesamiento de un alimento que contiene el compuesto W o W, en el momento 1 se tiene una presión 1 y una temperatura 1. Y en el momento 2 se pasa a una presión 2 y a una temperatura 2. ¿Cuál es el estado del compuesto W en el momento 1 y en el momento 2? O sea, ojo a lo que estoy diciendo. Mire lo que hay que entender. El momento 1 es temperatura 1, que es esta, y presión 1. Y en el momento 2, temperatura 2 y presión 2. ¿Sí? ¿Estamos allí? Sí, señor. Bueno, ¿dónde se unen estas líneas? Por ejemplo, mire, vea, T1, comienzo a subir, este es el punto de intersección, vea, P1, T1. Me está diciendo que en el momento 1 está en el estado sólido. Y en el momento 2, que es T2 y presión 2, aquí se está uniendo en este puntico, en el punto de intersección, también queda en el estado sólido. ¿Sí? Y entonces miremos a ver qué nos está diciendo aquí. En el momento 1, el compuesto W es sólido y en el momento 2 es líquido. Descartada, ¿no es cierto? Por el análisis. En el momento, vamos a mirar, en el momento B, ¿no? En el momento 1, el compuesto W es sólido y en el momento 2 también es sólido. Porque aunque hay un momento de presión y temperatura, ¿sí? Porque aunque hay un aumento de presión y temperatura, no hay un cambio de fase. Entonces ya miramos que esa es la respuesta, 5B. ¿La entendieron? Con toda la sinceridad. Sí, señor, sí, señor. Bueno, ojalá que todos, pues, o si alguno tiene alguna duda, simplemente es, momento 1 es T1, P1. Profe, Punto de intersección. Sí, dime. profe, la verdad yo no entendí un poco porque pues, o sea, ¿cómo sería cuando si llegara a líquido?
¿Cómo sería ahí en la gráfica? Ah, no, pues ya llega, para llegar al líquido, debe haber, por ejemplo, aquí una temperatura 3, temperatura 4. En la temperatura 4, entonces vamos a mirarlo, y está bien la pregunta, miren, en temperatura 4, busco arriba el punto de intersección. Miren, temperatura 4, y aquí ya en presión 1, en temperatura 4 y presión 1, ya hay un estado líquido. En temperatura 4 y presión 2, entonces aquí sería una variación de la temperatura que necesariamente también tiene que influir con la presión, ¿sí? Entonces hay que hacer este recorrido y buscar los puntos de intersección que hay aquí en el líquido. ¿Ve? ¿Ya? Ah, listo, profe, ya ¿Sí? entendí. Si usted se va para acá, por ejemplo, mire, para buscar el gas, debe haber, pues lo podemos, mire, en temperatura 1 y una presión, pues ¿qué sería por acá? 0 punto ni sé qué, pues bueno, aquí, pero mire que la presión 1 comienza aquí bien alto, ¿no? La presión como tal. No podemos hablar de una presión 0 tampoco. Entonces, mire, aquí sería en gas, aquí podemos colocar otro tipo de presión, pero la temperatura para un gas, mire, sería temperatura 1, temperatura 4, y buscar el punto de intersección aquí con las presiones. Ese sería el punto gaseoso, es decir, el estado gaseoso. Entonces, ahí nos queda ese diagrama de fases. Lo importante, chicos, para mí, es el fundamento teórico, que es un diagrama de fases, es una representación gráfica de una sustancia o de una solución o de un sistema material, ¿sí? Es las fases de un sistema material en función de la presión, la temperatura y la composición química. En un diagrama de fases hay fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. En un diagrama de fases hay esta línea que está entre sólido y gas, se llama sublimación. Esta línea que está entre sólido y líquido, entonces se llama fusión. Y esta línea que está entre líquido y gas, que se llama vaporización o ebullición. Y listo. Y este se llama punto triple, ¿sí? Que es el punto en donde coexisten, ¿sí? El estado sólido, estado líquido y estado gaseoso en equilibrio, ¿sí? En este punto es donde cualquier variación, por muy pequeña que sea de presión y temperatura, puede pasar a sólido, puede pasar a líquido y puede pasar a gas. Punto triple, ¿sí? Punto de equilibrio, punto de cohesión, es decir, donde coexisten el estado sólido y líquido, ¿no? En estas fases, ¿sí? Ese es el punto de equilibrio. Bueno, chicos, espero que, a mí me parece que esta socialización teníamos que darla, ¿sí? No dejar ahí el cuestionario pues sin socializarlo, sin hacer una reflexión. Bueno, nos vamos para la pregunta. Este ya es de pronto un poquito más sencillo, pero bueno, miren cómo son las preguntas tipo IFES, es que por eso a uno a veces lo cogen fuera de base, perdón, no de fase, estamos hablando de las fases fuera de base. Bien, y hay que estar muy, muy pendiente de eso, ¿sí? Ahora bien, aquí estamos viendo los estados de agregación de la materia y sus cambios de estado. En este diagrama. Los cambios de estado de la materia se resumen en el siguiente esquema. ¿Sí? Ya creo que ustedes lo manejan, ¿sí? Pueden tomar en este sentido y en este sentido y en este sentido. Lo importante, o también como el triángulo que creo que en la parte teórica está, ¿no? Es como más fácil, se enreda menos uno. Bueno, entonces estamos en la pregunta 5, nos vamos para la pregunta 6. Bien, mira, hay dos fundamentos y esta parte. De acuerdo con el diagrama anterior, si la sustancia X pasa de las condiciones del punto 1, o sea, de la parte gaseosa, a las condiciones del punto 2, o sea, todo esto es fase sólida, ¿sí? Los cambios de estado que experimentan son
Aquí están. Evaporación y fusión. El problema es que no lo puedo manejar porque, ojo, mira, pasa del estado gaseoso al estado sólido. Vayan, mira, por eso se coloca este diagrama. Del estado gaseoso al estado sólido, dice. Del estado gaseoso al estado sólido. Listo. Entonces aquí, del estado sólido, del estado gaseoso al estado sólido. Ya grabamos eso. Entonces, nos dice, los cambios de estado que experimenta desde el punto 1 al punto 2 se llaman. Ay, Dios mío, ¿qué hice? Bueno, ok, listo. Tenemos aquí evaporación y fusión. ¿Qué dicen ustedes? Evaporación y fusión del gaseoso al sólido. No me sirve. No, No nos sirve, porque es sublimación, ¿no es cierto? Tenemos que buscar esa palabrita. Sublimación y condensación. De gas a líquido, sí, porque este punto va a pasar por los tres, vea. Pasa de gas, pasa este pedazo que es líquido y pasa a sólido. Entonces no me sirve tampoco, ¿no es cierto? No es sublimación y condensación. C, condensación y solidificación. Pues tampoco es condensación porque este no es líquido. Estamos en estado gaseoso, de gas a sólido. Entonces, donde nos diga, mire, evaporación y sublimación inversa. Miremoslo aquí en el diagrama. De estado gaseoso al estado sólido se llama sublimación inversa. Ya la tengo aquí, sublimación inversa. ¿Y cómo se llama el estado gaseoso? Para estar en estado gaseoso, pues tiene que llamarse evaporación o ebullición. Por lo tanto, la respuesta es la D, 6D. ¿Listo? ¿Cómo va ese cuestionario? ¿Cómo está? ¿Cómo lo han resuelto? Bueno, bien, profe. bien, muy bien, listo. ¿Si están de acuerdo en esto? ¿Evaporación y sublimación inversa? ¿O tienen dudas? Bueno. Las siguientes figuras muestran diferentes métodos de separación de mezclas. Evaporación, filtración, destilación, decantación. Si se tiene una mezcla arena. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta en la otra, Dime, con en mucho la gusto. 6. Ok. Es ahí como en el diagrama. Es que ahí Este se ve que la diagrama, línea tiene que pasar. Sí, señor, en ese. Ajá. Ahí se ve que la línea pasa por los tres estados. Entonces yo lo había puesto la C, que era condensación, me fui mal, y Permítame. solidificación. ¿La 6? Sí, condensación y solidificación, sí, señor, yo lo había No, puesto la C. pero Porque yo, en el como caso, ahí tiene que pasar por los tres, entonces tiene que pasar de un gaseoso al líquido y de líquido a ese. Porque no, entonces el diagrama tendría que dar la vuelta para no pasar por el líquido, porque ahí está como no. diciendo Lo que que pasa es también que pasa por cuando, el líquido. a ver, sí está muy bien, pero cuando a ti te dicen evaporación, ¿no es cierto? En el caso de evaporación, mire, aquí en gas, evaporación, y para estar en evaporación debe estar de líquido a gas, ¿sí? En evaporación. Entonces, si tú dices condensación, simplemente si arrancas con condensación, entonces sería, como la respuesta que tú dices, sería de la fase líquida a la fase sólida. No, es que así, de la fase, a ver, estamos hablando de No, condensación, sería sí, señor, la de la condensación es el fase paso del gas gaseosa al líquido. a la fase líquida, ¿sí? A la Sí, fase y líquida. después solidificación, que es del líquido al sólido. Sí, pero la pregunta es de líquido, de gas a sólido, de gas a sólido, ¿sí? Entonces, para estar en estado gaseoso debe estar en estado de evaporación, para que se cumpla esto, de gas a sólido, de gas a sólido, ¿sí? Bueno, yo le dejo allí y si pues hay alguna inquietud, tú dices que esto, ¿no? De condensación a solidificación,
Pero mira, que en la C tú dejas por fuera la sublimación inversa, que es prácticamente la respuesta, ¿no? Porque mira que la pregunta, para eso estamos discutiendo, del punto 1, o sea, de gas a sólido, porque dice de gas a sólido. La pregunta es, en el diagrama las fases se presentan de acuerdo al diagrama. Si una sustancia X pasa de las condiciones del punto 1 al punto 2, del punto 1 al punto 2, de gas a sólido. Entonces miremoslo, de estado gaseoso a sólido. No podemos dejar por fuera este estado de sublimación inversa. En tanto, si tú respondes aquí condensación y solidificación, mira que queda por fuera el paso del estado 1 al estado 2, que es del estado gaseoso al estado sólido. No sé si ahí te retroalimento un poquito más, hijo. Sí, ¿Sí? sí, señor. ¿Sí? Ya Es ahí está decir, claro. no podemos, aquí es donde está aquí hay una confusión, es decir, es que son tan cercanas las respuestas, por eso es que la prueba de estado es muy minuciosa. Entonces, si una vez si a ti te dicen el estado 1 al estado 2, tú miras, a ver, en el diagrama de fases, el estado 1, mire, el estado 1 está en el estado gaseoso, todo esto es gas, ¿verdad? Va a pasar al estado sólido, de gas a sólido, mínimo debe haber allí de gas a sólido, sublimación inversa. Y para que se coloque la palabra vaporización, debe estar esta fase aquí, debe estar esta fase, ¿sí? Como líquida, esta fase. Porque podría estar simplemente esta fase líquida por fuera, ¿sí? Pero aquí lo importante es la sublimación inversa, es la que te guía y no hay más respuestas con sublimación. Si de pronto hubiera colocado aquí condensación y sublimación inversa, ahí más o menos estaríamos como de acuerdo. Bueno, chicos. Entonces, la 7. Si se tiene una mezcla arena, sal y agua, los métodos de separación que se deben emplear son, a ver, mírenla. Voy a ponerle un poquito más aquí para que los miren los métodos. Tienen arena, tienen sal y tienen agua. Ya se están ubicando, en un recipiente van a colocar ustedes. ¿Quién es soluble con el agua? La sal. La sal, perfecto. La sal es soluble con el agua. Ahí se forma una Pues ahí se, solución, se necesita ¿cierto? una destilación. Listo. Y entonces, en este caso ya hay una solución de sal y agua, pero esa solución, la arena no es soluble en agua, ¿cierto? Por lo tanto, miremos, decantación. Bueno, decantación y evaporación, dice aquí como método de separación de, de esas mezclas. Dice, se tiene una mezcla de arena, sal y agua. Los métodos de separación que se deben emplear son, bueno, en el caso de la decantación, pues decantar es mandar, es decir, cuando toda la parte fase sólida se va al fondo, ¿sí? Y entonces, en ese caso, la sal no se va al fondo con la arena, porque está disuelta en el agua. O sea que decantación no me sirve. Y evaporación, No, profe, porque se puede ir decantación y que se vaya nomás la arena y después la vaporización para que salga la sal, o quede la sal, mejor pero dicho. por eso, decantación, ¿no es cierto? Y evaporación, dices tú. Sí, Bueno, sí, o sea, esa. Yo la puse en la prueba bueno. y yo puse la sal. Destilación no, porque es entre líquido y líquido. Y esta de filtración y evaporación, También puede ser de que quede la arena ahí en el filtro y quede nomás el agua con la sal.
exactamente. Y una vez que quede el agua con la sal, no, evaporamos y entonces separamos el agua y la sal. Me parece como más acertada esta, ¿sí? Filtro, ¿sí? Porque en el proceso de filtración, eh, pues es un método en donde toda toda la arena me va a quedar separada, como tú dices, en el filtro. Y en la evaporación, o sea, que es el filtrado, lo que pasa y lo que estoy recibiendo, ¿no? En este caso, entraría yo a la evaporación y separaría lo que es la parte de la sal y el agua. Bueno, entonces tú dices que tienes duda también en esta parte, ¿no? Dejas de cantar y luego evaporar. Lo que pasa es que en el método de decantación, cuando uno deja de cantar, hay, quedan partículas de suelo suspendidas en el agua. ¿Sí me entiendes? Queda un agua turbia. Entonces todavía hay contenido de arena. Entonces, a pesar de que queda una fase líquida en donde está la sal y el agua, también me quedan partículas de arena en esa solución. ¿Sí me entiendes? ¿Con quién estoy Sí, hablando? señor. ¿Está participando? Con Justin Samuel. Ah, bueno, listo, mío. ¿Sí, sí estás de acuerdo en eso? Sí, ¿Tú? señor, ahora Sí. sí. Sí, porque quedan partículas de arena todavía. El agua no queda así clara, clara, clarita, no. Queda es turbia. Es decir, que hay O sea, partículas. la decantación también puede servir es como para líquido y líquido que no se pueden mezclar, ¿cierto? Sí, señor. Exactamente. Ahí sí. Por lo tanto, sería primero filtrar. Y ahí sí me queda toda la arena en el papel filtro. Todo me queda allí. Y me pasa ya la solución de agua con sal, ¿sí? Y ahí sí ya puedo entrar a la evaporación, ¿sí? O ebullición y separo lo que es el agua de la sal. Entonces la respuesta sería la 7C. Bueno, en el caso de, vámonos para la 8. Juan tiene una mezcla homogénea de etanol y agua. Etanol es el alcohol etílico. El alcohol etílico, ¿sí? Es un compuesto químico, pues en orgánica aún no hemos visto alcoholes porque pues yo hice ahí como un corte, porque pues si uno mira hacia el futuro, la prueba de estado pues va a estar más en la química de décimo que en la química de 11, ¿sí? Pero la química de 11 ustedes ya llevan unos conceptos claros de lo que es toda la parte de hidrocarburos, lo que son hidrocarburos acíclicos y hidrocarburos cíclicos, ¿sí? Pues después entraríamos a mirar un poquito porque la parte de alcoholes son funciones derivadas, no un alcohol, por ejemplo, el que se está usando es etanol o alcohol etílico, ¿no? Aquí está etanol o alcohol etílico, que es CH3CH2OH. Es decir, en un compuesto orgánico que lleve OH es un alcohol, ¿sí? Usted coge una cadena hidrocarbonada, cualquiera, por ejemplo, CH3, CH2OH, ese es un alcohol, ¿sí? Para que pues sirva de retroalimentación en esa parte de la parte orgánica. Entonces se tiene alcohol etílico y agua. El método más apropiado para obtener por separado las sustancias no, pues ahí sí ya de una. ¿Cuál? Evaporización. ¿Cuál? Evaporización. Recuerde que una mezcla homogénea líquido-líquido se Ah, separa destilación. Destilación. por la destilación. Recuerde eso, ¿sí? Porque ya lo habíamos visto. Es esta, la destilación. No podemos, no, en el caso de la evaporación, pues en el momento en que comienza a evaporarse, pues se va todo, ¿no? Se va el alcohol y se va el agua. Pero aquí hay que tener en cuenta, ahí no podemos separarlo porque hay que tener en cuenta la diferencia del punto de ebullición. Para eso entonces utilizamos el equipo de destilación. Destilación. Entonces 8B. En la 9, wow, mira aquí este diagrama de fases.
La siguiente gráfica muestra la relación entre la presión y la temperatura de un disolvente puro y con cantidades de soluto disuelto. Aquí sí yo quiero como retroalimentar algo con ustedes y deben como tomar este apuntecito. A ver, en el diagrama de fases de una sustancia pura o de un compuesto puro, como el agua. El agua está en estado sólido, está en estado líquido y en estado gaseoso, ¿sí? Pero el agua, si nosotros queremos hervirla, ella hierve, pues cuando se está a nivel del mar y a una atmósfera de presión, pues hierve a 100 grados centígrados. ¿Estamos de acuerdo esa parte? Y el punto de fusión del agua, o sea, que el agua se convierta en sólido, que se llama solidificación, hay un punto, hay una temperatura de fusión que se llama, o el sólido se transforma en agua. Esas son las temperaturas, ¿no? La temperatura de ebullición, 100 grados centígrados, y la temperatura de fusión del agua es 0 grados centígrados. ¿Se entiende esa parte? Estamos hablando de una sustancia, de un compuesto puro, ¿sí? Alguien que me conteste si esa parte se entiende. Sí, profe, sí, señor. Bueno, listo. Ahora, a esa agua nosotros le vamos a echar un soluto, le vamos a adicionar un soluto. Ese soluto es sal, cloruro de sodio, y se disuelve. La pregunta es, ¿qué pasa con esa solución? Por decir algo, cuando usted va a hacer en la cocina, hablemos en contexto, ¿sí? Ya va a preparar una sopa, pero primero pues coloca el agua y luego el agua, para que no quede pues esa sopa como tan sin sabor, pues se le echa cierta cantidad de sal y se disuelve. Ahí a cada cual tiene pues su medida. Primero estaba el agua en estado sin mezclarse, sin tener un soluto presente. Entonces, punto de ebullición 100, punto de fusión 0 grados centígrados. Si adicionamos sal, ¿qué variación tiene el punto de ebullición del agua y el punto de fusión del agua? ¿Qué pasa? ¿Aumenta o disminuye? ¿O qué sucede allí? Porque ese es importante en este diagrama de fases que nosotros vamos a tomar. ¿Sí? Vamos a tomar como punto de referencia. Sí, pues yo sé que de pronto hay mucha parte teórica allí. Mire, si a un líquido, a un solvente, le adicionamos soluto, el punto de ebullición del solvente, en ese caso el agua, aumenta. Y el punto de fusión disminuye. Si me han entendido esto, entonces ustedes no me van a decir es tanto, pero entonces, ¿qué pasa con esa solución sal-agua, ¿sí? Con el punto de ebullición y con el punto de fusión? Necesito una respuesta allí, a ver, ustedes que son pilos. Yo creo que en el momento de fusión se evapora más rápido el agua, teniendo sal. A ver, no puedes decir que en el punto de fusión se evapora, ¿no? Porque la evaporación es el punto de ebullición. Recuerda, ¿no? Punto de fusión. A ver, nuevamente quiero todos que me pongan atención, por favor, ¿sí? Mire todo lo que deben saber y ustedes salga una pregunta de estas y ya ustedes la pueden resolver muy fácil. Mire, el agua normalita, en estado sin combinarse con nada, sin mezclarse con nada, tiene un punto de ebullición de 100 y un punto de fusión 0, ¿sí? El punto de fusión es el punto de congelación del agua, o sea, el agua se congela, el agua se convierte en hielo en 0 grados centígrados.
se llama la temperatura de fusión, y se convierte en gas a 100 grados centígrados. ¿Estamos esa parte, si me la entienden? Sí, señor. Bueno, le adicionamos sal. Le adicionamos sal. ¿Qué pasa con el punto de fusión, que es cero en el agua cuando, sin mezclarse? ¿Sí? ¿Qué pasa con el punto de fusión y con el punto de ebullición del disolvente, o sea, del agua? ¿Aumentan, disminuyen? Okay. ¿Qué piensan ustedes? Profe, pues A ver, yo creo que el punto de fusión pues aumentaría y el punto de ebullición pues, o sea, el de fusión subiría a 100 y el de ebullición bajaría a 0, si no estoy mal. ¿seguro? A ver, dices que el punto de fusión, me dices que, recuerda que el punto de congelación del agua, o sea, para que se convierta en hielo es 0, y el punto de ebullición del agua es 100. Si le adicionamos sal, ¿no? Ya es una solución. Por eso es que el diagrama de fases dice la representación gráfica de un sistema material que se llama sustancias o soluciones. ¿Sí? Entonces, mira, ¿qué sucede, chicos? Vean, esto sí apréndanselo y si quieren pueden apuntarlo. ¿Sí? Bueno, tomen como ejemplo del agua, en el caso del agua, ¿sí? Que este es un disolvente universal. ¿Y qué le sucede si disolvemos un soluto? Lo que sucede es lo siguiente, chicos, que el punto de ebullición aumenta y el punto de fusión disminuye. Entonces, la respuesta que yo esperaba era que en la solución, ¿no?, el punto de ebullición está por encima de 100 y el punto de fusión está por debajo de 0. Pensé que esa era la respuesta que de pronto me iban a dar. Pero bueno, ahora ya la entendemos. ¿Copiaron eso? Hay que tener como punto de referencia, primero, un compuesto como el agua en estado puro. ¿Sí? No hay combinación, no hay mezcla, no hay nada. Punto de ebullición, 100 grados centígrados. Punto de fusión, 0 grados centígrados. Si le adicionamos un soluto, ¿cómo varían eso? Aumenta el punto de ebullición y disminuye el punto de fusión. Bueno, esto se utiliza cuando en los países que hay estaciones, en la época de invierno, en las ciudades, cuando hay unas nevadas muy fuertes, que todas las vías, ¿no?, las calles, las avenidas, están llenas de nieve. Entonces, ¿qué hace la gente? Uno, pues utilizar una máquina y comenzar a quitar esa cantidad de hielo, esa cantidad de nieve que hay en la... Pero cuando eso es muy exagerado, cuando es Le muy echan, exagerado... le echan sal, ¿Aló? ¿no? Dime. Le echan sal, ¿cierto? Exactamente. Entonces, ¿qué hacen? Tienen toneladas de sal y comienzan a regar con esa máquina sal en las calles. ¿Qué pasa con eso? Con la sal. Pues se disminuye el punto de fusión. Entonces, la nieve que está cayendo ya no se va a solidificar a 0 grados centígrados, sino por debajo de 100, perdón, por debajo de 0. Por lo tanto, siempre se va a mantener las calles limpias porque van a quedar en estado líquido siempre las calles. ¿Se entiende eso? ¿Por qué utilizan la sal para quitar la nieve, el hielo, ¿no?, en las calles donde existen pues las estaciones, ¿no?, y donde pues hay las nevadas muy fuertes? Entonces es simplemente echar sal para disminuir el punto de fusión. Entonces ya la nieve que está cayendo, que se solidifica a 0 grados centígrados, pues si disminuimos el punto de fusión a menos 5, menos 6, menos 10 grados, bueno, eso no es tanto, pero menos 5 grados ya es hartísimo. Entonces la nieve que está cayendo no se solidifica, sino cae en forma de sólido, que por la presencia de sal queda en estado líquido, ¿sí? Y comienza pues a
a despejar lo que son las calles. Pues ese es ¿qué le digo? Un contenido en contexto para entender este diagrama de fases. Bueno, ahí nos hemos detenido un poquito, ¿sí? Pero valga la pena, pues llaman conceptos básicos, ¿no? De la química. Bien, si eso lo tenemos en cuenta, mire aquí el diagrama de fases de esta línea, disolvente puro, esta línea, ¿no? Continua. Mire el diagrama de fases. Aquí nos vemos esta línea que se llama línea de evaporación o de ebullición. Mire esta línea aquí, que se llama línea de sublimación, y mírela aquí, el diagrama de fases, que se llama la línea de fusión. ¿Listo? Ahí es entendiendo esa parte. Han de decir ustedes, pero donde salga una pregunta de estas, mientras yo hago todo este análisis, pues se me va mucho tiempo. No, es que el análisis es muy rápido, ¿sí? Si uno tiene un concepto claro de lo que está sucediendo, listo. Mire lo que sucede aquí en este, ¿vea? Disolvente más 100 gramos de soluto. ¿Qué significa esto? Que en estos punticos, mire la línea, el diagrama de fases de lo que está punteadito, mírelo aquí, por aquí me voy, y aquí, son punticos pequeñitos. El punto de ebullición, en este caso, de este diagrama, va a aumentar y su punto de fusión va a disminuir. Y en que en donde se adiciona más soluto, pues el punto de ebullición va a ser mayor y el punto de ebullición, el punto de fusión va a ser menor. Y mire, si ustedes miran este diagrama, mire dónde está llegando la temperatura, mire. A 100 en esta de 200, mire. En esta de 100, que se ha hecho aquí, se ha adicionado 100 gramos de soluto, mire que la temperatura aumentó a 80. Y cuando estaba el disolvente, ¿no? En este caso, pues no es el agua, es otro tipo de disolvente, porque si no, arrancaría el agua en 100, ¿no? Es un disolvente, mire, el disolvente puro, su temperatura está en 70. A medida que se le adicionó soluto, ¿no? La temperatura, el punto de ebullición va aumentando, mire. Y en el caso también, miremoslo por el punto de fusión. Miremoslo acá arriba, tomémoslo a una atmósfera de presión. Mira aquí, el de 100, el de que se le agregó 100, su punto de fusión comenzó a disminuir, mire. Aquí es donde estamos mirando, en esta partecita. Y el de 200 disminuyó más, ¿verdad? El punto de fusión. A una atmósfera de presión. Por eso que se colocó esta atmósfera de presión aquí. Eso es entender. Yo pienso que ahora, donde haya un diagrama de fases para ustedes y contestar pues este tipo de preguntas, creo que no va a haber ningún inconveniente, chicos, porque ya saben que es un diagrama de fases, cómo se llama cada línea. Y ahora, ¿qué pasa con el punto de ebullición de un disolvente puro? Listo, tendrá su temperatura. Por eso yo tomé el ejemplo del agua. Punto de ebullición, tal, punto de fusión 0, punto de ebullición 100. ¿Qué pasa al adicionarle soluto? Pues el punto de ebullición aumenta y el punto de fusión disminuye. ¿Quedó claro eso como concepto básico, hijos y hijas? ¿Qué me dicen? Bueno, espero que no se me estén durmiendo allá. Sí, señor. Bueno, pues, lo importante es que quien le interese este cuento, así no sea que van a ser ustedes, van a estudiar química o van a ser licenciados en química o no sé, pero pues hay que tener un concepto claro y por eso estamos tomando como punto de referencia, ¿no? En contexto, una lectura de contexto. ¿Por qué en las nevadas en Estados Unidos, en Europa, cuando las calles están llenas de nieve, de hielo, por qué le echan sal? No, pues fácil. Vamos a disminuir el punto de fusión. Y entonces al disminuir el punto de fusión, la nieve que está cayendo no se solidifica, que es a 0 grados,
sino que queda en estado líquido y comienza a circular como agua por las calles y no las tapona. Eso es una lectura de contexto de este contenido, de estos contenidos temáticos. ¿Cuál de las siguientes tablas registra los datos que muestra el comportamiento de la gráfica anterior a una atmósfera de presión? A una atmósfera de presión. Miremos lo que nos están diciendo, mire. A. Disolvente puro. Miremos la temperatura del disolvente puro. 70. Perfecto. Disolvente con 100 grados centígrados. ¿Qué pasa con la temperatura? Bueno, aquí estamos hablando de la temperatura de congelación. Perdón, vamos a hablar a esta primero. Temperatura de ebullición. Mire, esta gráfica, de por sí, apenas ustedes la vean, aquí de una la descartamos. ¿Por qué? Porque es que la temperatura de congelación no puede ser mayor a la temperatura de ebullición. ¿Estamos? ¿Cómo vamos a decir que el punto de congelación de este disolvente puro es 70 grados centígrados y el punto de congelación, el punto de ebullición es 100 y el punto de congelación 70? ¿Sí se dan cuenta de que esto está totalmente desfasado? Chicos. Sí, señor, claro. Claro, es que temperatura de congelación 70 grados y temperatura de ebullición 100 grados, no, esto no me sirve. Miremos la B. Temperatura de congelación del disolvente puro. Arranca la temperatura de congelación 100 grados centígrados y el punto de ebullición 70. Bueno, si ustedes la quieren mirar la gráfica, dice que el punto de ebullición es 70, ¿no es cierto? Para el disolvente puro, mire, porque estamos tomando la de la lineecita. Aquí está. Ese sí coincide. ¿Y dónde está el punto de congelación? Míralo aquí. Está, si esto es 10, el punto está aquí, mira, a una atmósfera de presión está diciendo, no está diciendo a 0,8 ni a 0,6, sino a una atmósfera de presión, dice acá arriba. Bueno, por aquí, a una atmósfera de presión, vea. Eso hay que ser muy rápido y hay que leer muy rápido en el IFEX. Entonces, está casi, no está en la mitad, aquí este puntico, vea. Está un poquito por encima de la mitad, aquí, a una atmósfera de presión. Eso significa que debe estar, entonces, la temperatura de congelación en 6. Perfecto, me sirve. Con el disolvente, más 100 gramos de soluto en 80, vámonos a la gráfica. Con 100 grados, la que está punteadita, en 80. Perfecto, a una atmósfera. Está por debajo del anterior, mire. Listo, está disminuyendo y el otro aumentando. Coincide con la parte teórica. El disolvente, temperatura de congelación, dice, 1. Y con 200 gramos de soluto. Miremos, con 200 dice que el punto de ebullición ha aumentado. Mira, aquí aumentó de 70 a 80, de 80 a 100. Coincide con la teoría. Y aquí también disminuye el punto de congelación. Y con la gráfica está bien. O sea que esta parte, en el que es este, en el 9, vamos a mirar a ver. Entonces, miremos las anteriores, las otras. Mire, temperatura de congelación. A medida que se va adicionando disolvente, ¿no es cierto? Mire, aquí no coincide, porque aquí está aumentando el punto de congelación y está disminuyendo el punto de ebullición. Error también aquí. Aquí, temperatura de congelación, ¿no? Pues 100 grados centígrados y ebullición 1 grado. Esta y estas de una, ¿no? Se descartan. Aquí también se descarta y por lo tanto la respuesta es el punto B, 9B. ¿Listo? No sé si quedó socializado, si entendieron un poquito más o quedaron más confundidos. Pero mire, es decir, yo puedo hacer el análisis aquí con la gráfica, pero si yo tengo la teoría, mire, disolvente puro, punto de ebullición 70. Si la adiciono disolvente, está aumentando el punto de ebullición. Si le aumento más soluto, perdón. Si aumento más soluto, sigue aumentando el punto de ebullición. Pero ¿qué pasa con el punto de congelación? Al aumentar
más soluto. Está disminuyendo, vea, está disminuyendo. ¿Sí? Bueno, disculpen aquí un minutico. Disculpen un minutico, sí, por favor. ¿Qué hubo, Gaby? Estoy aquí en un encuentro virtual, entonces yo te llamo más tardecito, ¿vale, Gaby? Bueno. No, tranquila, que estés muy bien. Ok, chao, pues. ¿Listos? ¿Entendieron? Están calladitos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo ven la prueba? ¿Ah? Muy confusa, muy confusa. ¿Confuso esto? Buena. Bueno, a ver, la idea es, ¿qué tienen ustedes ya claro frente a un disolvente puro y ese disolvente que le estamos adicionando soluto? Que el disolvente puro tiene una temperatura de ebullición y tiene una temperatura de congelación para trabajar con el diagrama de fases. Entonces, por eso tomé el agua como compuesto puro. Punto de ebullición del agua 100, punto de congelación 0. Si le echo sal, me va a aumentar el punto de ebullición, o sea, va a estar por encima de 100. Si usted tiene una olla y pone a hervir agua solita, le va a hervir a 100, pero si a esa agua usted le echa sal, el punto de ebullición va a aumentar por encima de 100, si usted tiene un termómetro. Eso es lo que deben entender. Punto de congelación del agua, disolvente puro. El punto de congelación del agua es 0, pero si le echo sal, me va a disminuir el punto de congelación. O sea que esa agua con sal no se va a convertir en hielo a 0 grados centígrados, sino por debajo de 0. Ese es el concepto claro que deben tener ustedes para resolver este puntico. ¿Quedó claro ahora sí? Y con eso ustedes resuelven todo. Respondan 10 y 11 con la siguiente información. La tabla describe algunas propiedades de dos compuestos químicos a una atmósfera de presión. Listo. Ácido butanoico. Eso es un compuesto orgánico. El ácido butanoico es un compuesto carboxílico. Es un ácido carboxílico. Dice, punto de ebullición, 164 grados centígrados. Y el agua, 100 grados centígrados. ¿Sí? 3 mezclas preparadas con ácido butanoico y agua se representan en una línea recta donde los puntos intermedios indican el valor del porcentaje masa sobre masa o peso sobre peso. Recuerden estas unidades físicas de concentración que ya ustedes en soluciones trabajaron. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan esto? Las unidades de concentración de las soluciones de cada componente en la mezcla. Mezclas de ácido butanoico. Listo. Mire, tenemos aquí el punto, tenemos en este caso lo siguiente, dice así. Para cambiar la concentración de la solución del ácido butanoico indicada en el punto 1 al punto 2, lo más adecuado es, ojo, para cambiar, dice, para cambiar la concentración de la solución del ácido butanoico. Listo. Recuerden ustedes que si hacemos un recorrido de izquierda a derecha, va aumentando la concentración de la solución, porque va aumentando el soluto. ¿Sí? Ahí es importante que ustedes tengan en cuenta lo que es un porcentaje P sobre P o M sobre M. Es gramos de soluto sobre gramos de solución por 100. Y a medida que hacemos un recorrido de derecha a izquierda, ¿no es cierto? La solución es menos concentrada, o sea, disminuye la concentración. ¿Por qué aquí aumenta? Porque está aumentando el soluto. Miren, 20, tomemos por decir algo, 20 gramos de un soluto sobre 80 de agua. Ese es el 20%. 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. O sea, hay muy concentrada esta de 70 gramos de soluto en 30 gramos de agua. Si hacemos el recorrido de derecha a izquierda, pues va disminuyendo la concentración.
y de izquierda a derecha va aumentando. Dice, para cambiar la concentración de la solución del ácido butanoico indicada en el punto 1. Mire, el punto 1, ¿cuánto es el punto 1? ¿Qué concentración tiene? A ver, dígame la concentración del punto 1. Está en 45 de ácido butanoico y en 65, no, 55 de agua. Exacto. Perfecto. Listo. Y para pasarla del punto 1 al punto 2, dice, porque eso es lo que nos está diciendo, del punto 1, que es de qué concentración? Del 45%, ¿cierto? Para pasarla al punto 2, ¿qué concentración es del punto 2? 35. Exactamente. Disminuye el ácido y aumenta el agua. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, chicos? ¿Tenemos que decantar? No, eso no tiene nada que ver allí, de la decantación. Dice aquí, adicionar agua, me suena, porque estamos Claro, adicionando. aumenta el agua y disminuye el ácido. Exactamente. Filtrar no tiene nada que ver. Evaporar, ¿no? Porque si pasamos de mayor concentración a menor concentración, ¿no es cierto? Y si aquí utilizamos la evaporación, estamos concentrando y no diluyendo. ¿Estamos? Por lo tanto, la respuesta es la... ¿Cuál? La B. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hoy nos hemos puesto a pensar, ¿no es cierto?, con este cuestionario. ¿Sí? Uy, sí. Y hoy, si nos dice, a mí me parece que por eso conceptos básicos de química y sobre ese, porque por eso es que en la prueba de estado este punto que se llama procesos físico-químicos, ¿sí? De mezclas, de soluciones, de separación de mezclas, de cambios de estado, de diagramas de fase, ese no falla, ese no falla. Bueno, y ahora miremos el 11. A una atmósfera de presión, lo mismo. Para cambiar la concentración de la solución de ácido butanoico indicada en el punto 2 al punto 3, el procedimiento más adecuado es, o sea, del 2 al 3, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar de menor concentración a mayor concentración. ¿Estamos? Del 35% la vamos a llevar ¿a dónde? 55. Exactamente, o sea, vamos a llevar a mayor concentración. El procedimiento más adecuado es... Evaporar a 100 grados centígrados. Claro. Porque filtrar nada, evaporar a 164 grados centígrados, se me va todo, se me va el agua, Evapora todo, sí. evapora todo. Decantar, nada tiene que ver la decantación, evaporar a 100 grados centígrados. Esta la agarraron más rápido, los felicito. Me parece muy bien. Vámonos para la 12. No pensé que me iba a demorar tanto, pero bueno, estamos socializando. Lo importante es esto, es decir, que cada pregunta tiene su fundamento teórico, ¿sí? Bien, en la 12, ¿qué nos dice la 12? A una temperatura constante y a una atmósfera de presión, un recipiente cerrado y de volumen variable contiene una mezcla de solvente líquido y un gas parcialmente miscible en él, tal como lo muestra la figura. En contexto, donde a una presión constante, un recipiente cerrado, hay un volumen, ¿no es cierto? Un volumen variable puede ser que contiene una mezcla de solvente líquido. Una mezcla, ¿no es cierto? Y gas parcialmente miscible. ¿Dónde ven esto ustedes? En contexto. ¿Dónde lo ven? Todas estas condiciones. En una gaseosa. Una gaseosa. Claro, ahí hay un líquido y en ese líquido a presión se está disolviendo CO2, dióxido de carbono. Listo. Moléculas de gas, pues así se representan con burbujitas y solvente líquido con presión de vapor despreciable. Bueno, aquí hay un solvente o disolvente líquido en donde a presión se está disolviendo gas. ¿Qué nos dice aquí?
Si se aumenta la presión, es muy probable que la concentración del gas en la fase líquida aumente. En la fase líquida permanezca constante. En la fase gaseosa aumente. En la fase gaseosa permanezca constante. Si se aumenta, ¿no es cierto? Aquí, si se aumenta la presión, es decir, si este émbolo, que nosotros lo hemos dibujado cuando estudiamos gases, comienza a presionar, ¿qué sucede con respecto a lo que me está diciendo aquí? Es probable que la concentración del gas en la fase líquida aumente. Significa que esta fase gaseosa comienza a presión. Si aumentamos la presión, este gas comienza aquí a disolverse en la fase líquida. Y no hay otra. La fase líquida permanece constante, pues ya ahí, en este caso, pues, es decir, la idea es que al aumentar esta presión, ¿sí?, en la fase líquida del gas es muy probable que la concentración del gas ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es la respuesta para ustedes? ¿Están de acuerdo conmigo en la 12? ¿A? Sí, señor, la A. Sí, yo Exactamente. sí creo que es Claro, porque si presionamos aquí, ¿no es cierto?, es probable que la concentración del gas en la fase líquida aumente. Porque es el gas, ¿no?, con respecto al líquido. La concentración del gas en B, líquida, pero no, pues no puede permanecer constante, va a aumentar. Es la A. 13. Un recipiente tiene la siguiente etiqueta, que dice densidad, es el pentano, vea, pentano, un alcano, ¿sí? En este caso el pentano es líquido, ¿no? Los 4 primeros alcanos, metano, etano, propano y butano, son gases. Del pentano en adelante son líquidos. Bueno, tiene esta densidad, tiene el punto de ebullición, tiene el punto de fusión, soluble en solventes orgánicos. No polar es disolvente, se disuelve en no polar. Hay que aprenderse eso. Polar en polar y no polar en no polar. Los datos que me sirven para determinar la masa del líquido en este recipiente son, ojo, vamos a determinar la masa. Tengo aquí densidad, punto de ebullición, punto de fusión, y este pentano es soluble en compuestos orgánicos. Si nosotros miramos la densidad, ¿cuál es la fórmula de la densidad? Dígame, a ver, ¿a qué es igual la densidad? A masa sobre volumen, ¿no? Masa sobre volumen. Perfecto. Entonces me dicen aquí, para determinar la masa de estos datos que utilizo, A dice solubilidad y el punto de fusión. No tiene nada que ver allí. El volumen y el punto de ebullición. Bueno, el volumen sí, pero el punto de ebullición nada que ver. Densidad y volumen. Volumen y solubilidad. ¿Cuáles? Despejen ustedes masa. Densidad es igual a masa. Densidad es igual a masa sobre volumen. Si ustedes despejan masa, es igual a densidad por volumen. Por lo tanto, para determinar la masa de este compuesto con esta etiqueta, los datos que me sirven son, ¿cuáles? Densidad y volumen. La densidad y el volumen. ¿Cuál es la densidad? Esta. ¿Y cuál es el volumen? 1 litro. 13C. Muy bien. Esta es una gráfica que me representa, de pronto se llaman una gráfica de calentamiento, si es en este sentido, ¿sí? Si va de izquierda a derecha en este sentido, pero si va de derecha a izquierda es una curva de enfriamiento, ¿sí? Bueno, si se aumenta la temperatura a una muestra de
de N-decanol. Este es un alcohol decanol con 10 carbonos y 1 H. La gráfica describe el proceso en función del tiempo y una atmósfera de presión. De acuerdo a la anterior gráfica, cambia el estado de N-decanol de sólido a líquido en T1 y T2. Bueno, a ver, miremosla. En T1 y en T2, recuerden que vea, mire, esto va, el punto va de menos 50 a 0, ahí está un punto de congelación. Y está también el punto de ebullición, ¿sí? Como tal. Mira, aquí hay un punto de ebullición y aquí hay un punto de congelación. Dice, Profe, pues ahí pasa de sólido a líquido. En el punto T1 y T2 de sólido a líquido. de T1 a T2. Sí. En este T1 y T2 está en un estado, esta es una fase, ¿no? Es una fase de equilibrio que puede, mire, de T sub 0 a T1 es sólido. ¿Estamos de acuerdo? De T1 a T2 es la fase de equilibrio, o sea, que está de sólido a líquido y de líquido a sólido. Y pasa de sólido a líquido de T2 a T3. ¿Sí? Porque esto aquí es un equilibrio. Mira, aquí estamos en 0 todavía. De T0 a T1, esto es sólido. En 0 es una fase cuando, recuerden ustedes que en el caso del hielo se está transformando en líquido, pero el líquido también se transforma en hielo, en el caso del agua, en sólido. Hay una fase de equilibrio. ¿Dónde se dispara de sólido a líquido? En este de T2 a T3. Entonces miremos, de acuerdo al anterior, cambia el estado, ¿no?, de sólido a líquido. ¿Usted qué dice? ¿En T1 y T2? Sí, señor. ¿Y de T2 a T3 qué pasa? Empieza a calentarse el agua hasta el punto de empezar a encontrar su punto de ebullición. Por eso, pero mire, de T2 a T3, aquí es donde comienza de sólido a líquido. Sí, señor. Aquí. T2, T3, sólido, líquido. T1, T2 es el punto de equilibrio entre el sólido y el líquido. Aquí. ¿Listo? Dice, de líquido a gaseoso entre T3 y T4. T3 y T4. De líquido a gaseoso. Aquí está un punto también de ¿qué? De equilibrio. Aquí pasó de sólido a líquido, aquí está de líquido, puede pasar a gas o de gas a líquido. T4 y T5 se dispara ya, de líquido a gas. Bueno, entonces frente a eso, ¿cuáles son las respuestas? Para mí hay dos, ¿sí? Que de todas maneras cuando se hizo usted lo saqué, lo determiné de un cuestionario. Entonces, puede haber esta parte, sólido-líquido, ¿no? Tomándola como el punto en que se está pasando de sólido a líquido entre T1 y T2, y la parte B de sólido a líquido, que es entre T3 y T4, porque aquí también se está pasando, a ver, no, T3 de sólido, no, no, esta no me sirve, solamente, perdón, es la B de T3 a T4, T3 a T4 me dice de estado gaseoso, de líquido a estado gaseoso, de T3 a T4. Esto está líquido gaseoso y está pasando en esa fase. Entonces, sí, podemos seleccionar la A, pero también la B me sirve. ¿La qué? La B sí, la B también me sirve. T3, T4, que están en las fases de equilibrio. Bueno, entonces, como tal, podría haber dos respuestas, la A y la B. Listo. Vámonos para la 15. Punto de fusión, dice aquí,
15. De acuerdo con la gráfica, es correcto afirmar que la muestra de N-decanol se encuentra completamente, mira, aquí sí es completamente líquida. Completamente líquida. ¿Cuál es en qué fase, en qué temperaturas? T2 y T3. Completamente líquida. Claro, T2 y T3. es la C, T2 y T3, porque en T1 y T2 está en equilibrio, ¿no? Sólido, líquido y líquido sólido. Porque esta es una curva de calentamiento y es una curva, si usted la toma hacia acá, hacia abajo, es de enfriamiento, y si la toma hacia arriba, es de calentamiento. Bueno, muy bien. Miremos aquí. La gráfica muestra la relación de la temperatura y los cambios de estado que se presentan cuando se calienta una sustancia pura. Con dicha información responde la pregunta 16 y 17. El segmento que representa el equilibrio líquido-gas es líquido-gas. Yo creo que es la B, de C a D. ¿La B? Sí, Bueno, vámonos a ver. pues sea del punto C La o B. D. De A está en sólido, de A a B, sólido. ¿Y BC qué es? Sólido líquido. Y es líquido-gas. Aquí es sólido, sólido líquido, líquido gas, y aquí está de líquido a gas. De líquido a gas. El segmento que representa el equilibrio líquido-gas. Aquí está, de sólido a líquido, líquido-gas. El equilibrio. ¿Sí estamos de acuerdo? Vea, sólido. O sea que es la C, del D Es a la D. C, 16C. Pero mira, para que se la aprendan. AB, esto es sólido. BC, aquí es el estado de equilibrio sólido-líquido. CD, líquido. Líquido. Entonces, líquido. Y en equilibrio, líquido-gas, DE. ¿Estamos? Y esta es EF, es gas. Bueno, la respuesta es C. 17. El punto de ebullición de la sustancia corresponde al punto, ¿cuál? El punto de ebullición. En la 17. ¿Cuál es el punto de ebullición? La C. Es 17C. Este es el punto, ¿no? Aquí arranca. Sí, señor. ¿Sí? Aquí dice sólido, sólido líquido, y aquí arranca de líquido a gas. Este es el punto, ¿no? El punto. Ok. Y 18. La siguiente tabla muestra los puntos de ebullición de dos sustancias a una atmósfera de presión. Sustancia Q, punto de ebullición, 30 grados centígrados, Q, 55 grados centígrados. Se analiza una muestra de la sustancia Q para determinar su punto de ebullición a una atmósfera de presión. Para ello, se emplean diferentes volúmenes de una sustancia. Los resultados se muestran a continuación. Volumen, 1 mililitro, su temperatura, ¿no es cierto?, es 55 grados centígrados. Punto de La ebullición. temperatura es constante. Exactamente, la temperatura está constante, a pesar de que el volumen varía. 18. A partir de estos resultados es correcto concluir que el punto de ebullición de la sustancia es directamente proporcional al volumen de la muestra. Eso es falso, porque si fuera directamente proporcional, los que tienen más volumen tendrían mayor temperatura. ¿Estamos de acuerdo? No depende de la cantidad de la muestra. Es inversamente proporcional al volumen. Falso. Aumenta linealmente con la cantidad de muestra. Entonces, ¿cuál es?
La D, Para aumenta la, linealmente con la cantidad de muestra. pero dice, aumenta linealmente con la No, 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 cantidad, no, no. no aumenta. Es la B, no depende de la La B. cantidad de la muestra, porque la temperatura permanece constante. Bueno, chicos, La es B, la la B. B. Muy bien. Ese es el cuestionario y me parece, no sé, para ustedes que es muy puntual sobre ese tema que de pronto faltaba en hacer como una socialización un poquito profunda sobre esa temática. Bueno, me quedan como 15 minuticos para llamar a lista. Espero, pues, nos faltó socializar, pero ustedes cómo van con el de los alimentos, cómo van con esa guía, chicos, cómo van con la tercera guía. Súper bien, profe, ahí vamos. Bueno, yo ahí voy. Súper enredados con la de los alimentos, Profe, entonces, por sí, favor, para el otro miércoles de No, profe, socialización. ya con la explicación, Para perdón, nada, y lo de la yo con la explicación que usted nos dio, pues ya ha sido más claro. bueno, pero bueno, yo pienso que, permítame un momentico que voy a colocar acá la batería. Eh, bueno, pues sí, nos toca en la próxima sesión, en el próximo encuentro virtual, hacemos una socialización, ¿sí? Socializamos, miramos qué dudas tienen y no, lógico, porque pues esa parte falta de socializar, así que por mí no hay ningún inconveniente, yo doy un placito más, ¿sí? Para ese, porque ese no me lo han hecho llegar todavía, ¿no? O ya están enviándolo. No, profe, usted todavía no ha subido asignación de ese. La guía 3. No, apenas lo estamos haciendo. Apenas lo Eso, estamos haciendo, profe. perfecto, perfecto. Listo, listo, listo. Entonces, yo pienso que ya en la próxima sesión ustedes vayan trabajando, traigan dudas y lo socializamos, hijos. No hay ningún inconveniente, ¿vale? Listo, Y profe. con respecto a este cuestionario, pues Bueno, sé que pues hay que estar muy pilo, pues, imagínense ustedes resolviendo un cuestionario de estos en una prueba de estado, cómo deben estar ustedes, ¿no? Muy pilos en esta parte. Por eso a mí me pareció como muy puntual traer esta temática de los conceptos básicos de química y también el cuestionario como tal, ¿sí? Hay gráfico, hay de pronto por acá, no sé si este tiene, todos tienen unos links en donde ustedes pueden consultar, creo que sí. Bueno, en este caso, no, pues están arriba en la parte del fundamento teórico. Bueno, chicos, pues espero que, que haya sido claro y que ustedes pues hayan despejado algunas dudas frente a esta parte. Entonces me voy ahora como a hacer un llamado de lista. Han estado muy juiciositos. Bueno, en este caso el profesor Álvaro Ponce, pues de pronto no pudo conectarse, estaba en esa, como en esa idea para trabajar con ustedes. Bueno, la otra vez creo que llamamos primero a 11.1, vamos a llamar ahora a 11.2, ¿vale? Bueno, creo que así Listo, fue. profe, listo, sí. Sí, Vamos señor. a tornarnos un poquito, ¿ok? Listo. Muy bien, chicos. Ya vamos a terminar para que ustedes descansen también y yo también tomarme aunque sea un vasito de agua. Bueno, entonces, Joan Manuel.
Muy bien. Presente, profe. Michelle o Michael. Michael. Presente. Muy bien, mijo. Presente. Cristian. Paula Andrea. Presente, Bien. profe. Enoch. Yaret. Enoch. Presente, profe, presente. Presente. Muy bien. ¿Quién me está diciendo que presente? Cristian, profe. ¿Qué me pasó? Ah, Profesor, buenos buenos días. días. Dime. Habla con Dana García de 11.1. Sí. Profe, lo que pasa es que me tengo que desconectar. Bueno. Qué pena con usted. No alcanzo a estar a los demás. Bueno, un compañero por ahí que me la tenga de presente, cuando yo la llame a lista y yo te coloco el llamado a lista, ¿vale? Ok, Bueno, muchísimas no, hija, que gracias. estés muy bien. Bueno, cuídate, chao. Valentina. Linda. Okay. Andrés Felipe. Profe Valentina. Valentina presente por el chat. Ah, bueno, muchísimas gracias. Muy bien, ya está allí. Andrés Felipe. ¿Bien? ¿Está? Lina. Andrés. Profe, sí está. A Ah, veces le falla mucho el listo. internet. Sí, señor. Gracias. Lina. Presente. Bueno, muy bien. María José. Bien. Presente, profe. Jason. Presente, profe. Bien. María Paula. Presente. Muy bien. Karen Andrea. ¿Ella es Karen la que está contestando? Karen no, ¿no? Karen Andrea. ¿No está? Heidi Natalia. Presente. Muy bien. Stephanie. Presente. Muy bien. Nelson. Presente. Bueno, Nelson. Muy bien. Laura Vanessa. Laura Caterine. Presente. Muy bien. María Ángel. Presente. Muy bien. Valalian Steven. Todavía sigue con problemas de conectividad, creo, ¿no? Carla Gabriela. Esteban. Presente. Muy bien. Ana Sofía. Josman Smith. Presente. Muy bien. Jonathan Steven. Presente, profe. Bueno. Joseph Leonardo. Presente, profe. Bueno. Carol Daisuri. Presente. Muy bien. María Fernanda. Juan Camilo. Presente. Bueno. Harold Mauricio. Presente, profe. Muy bien. Gisette Viviana. Presente. Bueno. Yesid Schneider. Presente. Bien. Justin Samuel. Presente, profe, presente. Bueno. Alejandra. Haider. John Freddy. Presente, profe. Haider. Haider. Presente. Sí, señor, presente. Y John Freddy. Presente. Muy bien. María Paula. Presente. Muy bien. Angie Melissa. Presente. Muy bien. Katie.
Ay, espera, no. Ay, buenos días, profe. Buenos días. Presente. Ok. Angie Paola. Presente. Bueno, muy bien. Listo, chicos, chicas. Entonces, quedamos allí, claro. Entonces, que estén un buen día, que Dios los bendiga y nos vamos con... Chao, profe, que descanse. Bueno, lo mismo, ¿no? No, profe, gracias, que esté bien. Chao, chao. Bendiciones. Gracias, lo mismo. Listo, nos vamos ahora con... ¿Estamos qué? Con el 2. Entonces nos vamos con 11.1. Muy bien. Angie Daniela Agudelo. María Paula Agudelo. Presente. Muy bien. Alex Dubán. Presente. Muy bien. Ania Nadina Amar Presente. Salcedo. Bueno. Presente. María del Mar. Presente. Bueno. Juan David. Presente. Muy bien. Jenny. Caterine Presente. Bautista. Jenny. Presente. Sí, profe, Jennifer. Caterine. Presente. Caterine Bautista Cartagena. Muy bien. Valentina. Presente. Bien, Paula Alexandra. Presente. Muy bien. Guillermo Bustos. Presente. Muy bien. Paula Tatiana. Presente. Muy bien. Ellen. Presente. Muy bien. Junior. ¿Qué pasó con Junior? Maida Alejandra. Yulisa Fernanda. Presente. Muy bien. Antonia. Presente. Muy bien. Dana Catalina. Profe, fue la que se desconectó. Ah, muchísimas gracias. Sí. Muy bien, muy Vale, formal. profe. Mónica Alejandra. Presente. Mónica Alejandra. Muy bien. Juana Milena. Presente, profe. Muy bien. Alejandra. Presente. Muy bien. Yurani. Presente. Muy bien. Carol Vanessa. Presente. Bien. John Edison. Presente. Muy bien. Juana Valentina. Presente. Ok. Muy bien. Camila Andrea. Camila Andrea. De que me ha apagado el micrófono. Camila no está. Jonathan Javier. Presente. Muy bien. Daniela Alexandra. Presente. Muy bien. Dana Sofía. Carol Daniela. Ella no tiene conectividad, profe. Ah, bueno. Muchísimas gracias. Daniel Esteban. María Paula. Presente. Muy bien. Jorge Luis. Presente, profe. Muy bien. Angie Carolina. Presente. Muy bien. Daniel Santiago. Presente. Bien.
Ani Sofía. Laura Isabela. Presente. Muy bien. Y Holman Trujillo. Bueno. Bueno, chicos, entonces, que tengan un resto de día muy bonito, que Dios los bendiga, que se cuiden, que sean muy juiciosos con los protocolos de bioseguridad, ¿no? Bueno, Profe, ¿no no, tengo que esperar hasta que once o ya toca, podemos colgar? ya no, ya ya nos despedimos. Que Dios los bendiga, que estén muy bien. Bueno, Bueno, pues, profe, bendiciones. Chao. bueno, amén, gracias. Ah, Cuídense, profe. cuídense mucho, cuídense mucho. Profe, la compañera Jennifer le Bye. está hablando. Ah, permítame un momentico. Entonces, aquí también. ¿Sí? ¿Quién me está hablando? ¿Cómo, profe? ¿Alguien me está hablando? Esto. ¿Que me dice Yo, tú, Caterina? estaba Bien, comentando bueno, Caterina, que dice buenos dime, días. Caterina. ¿Será que yo le Buenos puedo días. mandar los trabajos anteriores? Es que yo no había tenido disponibilidad de internet y hasta apenas tengo internet. Entonces era para ver si usted me puede hacer el favor de recibirme los... Tú eres Dice la compañera Caterina, Jenny. Caterina Bautista Cartagena, ¿no? No, profe, estoy hablando por la compañera Jennifer. Lo que pasa es que ella no tiene micrófono. Entonces, Ah, ya, 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 sí, ya. ella está escribiéndole por el chat. Mire un momentico el chat, Sí. que ahí está. Ah, bueno, permítame un momentico. Jennifer Dayana Barrios, Lara. Ajá, profesor, buenos días. ¿Será que yo le puedo mandar los trabajos anteriores? Permítame, la ubico aquí. Entonces, Jennifer Dayana Barrios. Ah, sí. No, claro. ¿Me le puede decir que ella sí me está escuchando? Sí, ¿no? Que sí, Bueno, señor. bueno, listo. No, que sí, que me envíe los trabajos y que me coloque trabajos de nivelación. ¿Sí? Me coloca trabajos de nivelación, Jennifer. ¿Sí? Listo. Ya, yo creo que ya es justo este tiempo, este fin de semana. Ponte juiciosita y me los puedes enviar ya. A más tardar puede ser que los tienes para mañana. Bueno, listo. Bueno, cuídate. Chao, pues. Bendiciones. Bueno.